Bien, muy bien. Ahora sí, les quiero dar la bienvenida a todas a esta Masterclass World con Laura Goodman. Muchísimas gracias por su paciencia y espero sea de mucho provecho este ratito. Laura, bienvenida. Muchas gracias por tu paciencia, por tu disposición. Y bueno, así son los directos, no había manera de resolverlo, pues ya estamos conectados. Muy bien, que empiece la fiesta, Que porque empiece la fue. fiesta. Bueno, ¿empiezan ustedes o empiezo yo? No, empieza tú, a ver. Empiezo directo entonces. Sí, sí, Hola sí, a empieza tú. todos. La mayoría de ustedes sé que están en España, yo estoy en Buenos Aires. Aquí es el hemisferio sur, hace mucho calor. Y me gustaría primero plantear un primer tema antes de entrar en conversación, y es lo ignorantes que somos respecto al diseño original del ser humano. Vamos a tratar de sacudir un poco y dejar de lado las opiniones que tenemos sobre cada cosa, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que está bien, lo que está mal, qué es ser buena madre o ser buen padre. Vamos a dejar todo eso de lado. No importa nuestras creencias, nuestras filosofías, nuestras morales, todo eso está muy bien y nos han servido en nuestra vida para llegar hasta aquí. Pero quiero plantear un primer tema, hablando de niños y de adultos conviviendo con niños o en vínculo con los niños, que es un fenómeno que yo he descrito hace 30 años en mis primeros libros, que lo llamé la fusión emocional. La fusión emocional. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En primer lugar, todas las criaturas de mamífero humano nacemos iguales. Todas hemos nacido del vientre de una madre. Cuando nacemos, nuestro cuerpo se separa del cuerpo de nuestra madre y en términos físicos somos dos. Se corta el cordón umbilical, aquí está el cuerpo de la madre, acá está el cuerpo de la criatura. Pero en términos emocionales, espirituales, energéticos, álmicos, o la palabra que cada uno le quiera dar, no se produce una separación en el momento del nacimiento, del parto, sino que esa separación va a ser muy lenta y va a ocurrir a lo largo de muchos años. A ese fenómeno, que es el hecho de que madre y criatura compartimos el mismo territorio emocional, yo lo llamé fusión emocional. Y suelo usar una metáfora, que pido disculpas a quienes me lo han escuchado muchas veces, que hablo en principio como si fuera una piscina de agua, ¿no? O un tanque de agua. Cuando las mujeres parimos somos succionadas al fondo de ese tanque de agua, y si el agua está muy fría, ambos, mamá y bebé, sentimos que está fría. Entonces las mamás sabemos que tenemos que abrir el grifo de agua caliente para ponerla más tibio. Ambos sentimos lo mismo. Y si el agua está muy caliente, ambos sentimos que está caliente. Entonces mamá va a abrir el grifo del agua fría para estar más confortables. Esto es muy importante decir de que ambos sentimos lo mismo porque compartimos el mismo territorio emocional. ¿Cuál es el problema? Para la criatura esto es fantástico. ¿Por qué? Porque la naturaleza o el que nos haya fabricado previó que alguien iba a sentir lo mismo que el bebé, de modo tal de que ese alguien que siente lo mismo inmediatamente y espontáneamente lo va a satisfacer, porque los bebés humanos nacemos muy prematuros y tardamos mucho tiempo en poder resolver cosas muy mínimas. De hecho, las criaturas tardamos como 3-4 meses en sostener la cabeza. Tardamos 9 meses en desplazarnos con autonomía, algo que un perrito, un gatito, por nombrar los animales que tenemos, las mascotas que tenemos en casa, lo logran el mismo día de haber nacido. Tardamos más o menos 1 año, 14 meses en caminar, 3-4 años
en acceder al lenguaje verbal, 7 años para empezar a acceder a los conceptos de tiempo y espacio, 18 años para sacar el registro de conducir. Quiero decir, el desarrollo de la criatura humana es muy lenta y necesitamos siempre que alguien, en principio nuestra madre, satisfaga y resuelva por nosotros lo que nosotros no podemos resolver por nuestros propios medios. Por eso es tan importante para nuestra supervivencia que alguien sienta lo mismo que yo, es decir, es como si estuviera metido adentro mío. Si tengo hambre, si tengo sed, si tengo necesidad de brazos, si tengo miedo, si tengo sueños, si tengo molestias, si me duele algo, si tengo, ¿no? si tengo un anhelo, si tengo un deseo, todo eso es una vivencia interna. La fusión emocional es muy importante porque garantiza al bebé que alguien va a sentir lo mismo que siente ese bebé. Permítanme decirles algo más. El problema, el gran problema, para el bebé no hay ningún problema. El problema los tenemos las madres. ¿Por qué? Porque las madres hemos llegado al lecho materno después de haber vivido toda una vida. En principio, una infancia mucho más dura de lo que creemos. Algunas de nosotras hemos vivido ciertos niveles de violencia, visible o invisible, abandono, autoritarismo, exigencias desmedidas, obediencia, bajada de línea, represión, abusos, situaciones muy raras, una mamá desquiciada, o una mamá muy silenciosa, o una mamá sufriente, lo que fuera que hemos vivido. Luego, sobre esto vamos a hablar dentro de un ratito, cada uno de nosotros y de nosotras, esto es válido para niños y niñas, solo que ahora lo voy a hablar en femenino para hablar de las madres en particular, hemos hecho algo para sobrevivir a esa infancia, a una infancia que hemos vivido difícil con respecto a qué, con respecto a las expectativas que cada uno de nosotros como criaturas de mamífero teníamos antes de nacer. Y la expectativa más importante es que alguien va a sentirnos como si fuera nosotros mismos, de modo de compensarnos milimétricamente. Nosotros hemos hecho algo, hemos generado una cantidad de recursos, yo los llamo mecanismos de supervivencia para sobrevivir, porque aquí estamos todos vivitos y coleando, y luego con esos recursos hemos abordado nuestra adolescencia, después nuestra juventud, nuestra vida adulta, etc. Y en esa cantidad de recursos, que yo lo llamo personaje, hemos armado un juego de luz y sombra. Es decir, hemos tomado en nuestro juego de luz o nuestro juego consciente ciertos elementos, parámetros, capacidades, recursos, y hemos mandado a la sombra a otros. Dentro de un ratito vamos a tratar esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Probablemente hemos mandado a la sombra historias, escenas, recuerdos, experiencias que han sido intolerables para la conciencia del niño o la niña que hemos sido. Por eso no lo recordamos. Pero, vuelvo ahora al tanque de agua. Pero, cuando nace el bebé y de repente yo como mujer soy succionada dentro de ese territorio emocional acuoso, de ese tanque, de esa piscina, resulta que no solamente puedo percibir todo lo que le pasa al bebé, sino que la totalidad de mi vida inconsciente o todos los elementos que han ido a parar a la sombra también emergen y se actualizan como si los estoy sintiendo como si me estuvieran sucediendo en este momento. Eso es lo que a la mayoría de las madres nos resulta enloquecedor. Y cualquier mujer que haya sido madre puede reconocer que hay momentos donde realmente, primero, sentimos que nos hemos vuelto locas, que no tenemos instinto materno, que estamos mirando para el cielo a ver si de casualidad pasa alguna cigüeña recogiendo niños porque nos arrepentimos, a ver si alguien nos saca de este problema en el que estamos, y empezamos a decir, ahora entiendo por qué esas noticias que alguna vez escuché de que una madre enloqueció y tiró al niño por la ventana, porque no sabemos qué hacer. Aquí tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia no es el niño quien nos enloquece. La mala noticia es nuestra propia infancia
con todas las experiencias muy difíciles que hemos vivido, de las cuales no tenemos registros conscientes, que emerge, pero emerge de una manera que nosotros no podemos comprender, porque nunca hubo palabras, ni explicaciones, ni interpretaciones más o menos, digamos, que tuvieran un viso de verdad y de orden y de lógica. Por lo tanto, estamos desesperadas. Ese es uno de los motivos, uno de los principales motivos por los cuales la mayoría de las madres decimos, esto es terrible. Entonces salimos de la piscina y de hecho el entorno nos ayuda, ¿no? Porque nos dice, ay, tenés que ponerte linda, no puede ser que estés llorando todo el tiempo, tenés que volver a trabajar, el bebé se va a acostumbrar, no lo malacostumbra que esté todo el tiempo con vos y todas esas pavadas que estamos cansadas y cansados de escuchar. Pero, ¿cuál es el verdadero problema? Porque todas las mujeres que devenimos madres queremos ser la mejor mamá posible, y eso es así. Jamás conocí ninguna mamá que me diga, o ningún papá que me diga, yo quiero ser el peor padre posible, la peor madre posible. Bueno, entonces, algo que nos sucede a prácticamente todas las madres es que el nivel de desesperación, incomprensión, locura, soledad, aislamiento, el no reconocernos más a nosotras mismas, la pérdida de identidad y un montón de vivencias internas muy sufrientes que no podemos traducir, hace que estemos tan desesperadas que nos decimos con justa razón, yo necesito salir de aquí. Se los estoy contando en términos metafóricos. Entonces, la mayoría de las madres salimos de la fusión emocional. Yo quiero hacer hincapié en esto porque la fusión emocional, se ha mal interpretado a lo largo de los años, no es cuánto yo me ocupo de mi hijo. Una cosa es ocuparme y otra cosa es que el niño se sienta sentido por mí. Son dos cosas muy distintas. Obviamente que tenemos razón en salir de ese tanque de fusión emocional, porque nos estamos volviendo locas. Entonces, las mujeres vamos a recuperar lugares de identidad donde nos sentíamos bien, nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestro círculo de amigos, nuestra familia, nuestra pareja, niños mayores o lo que fuera, pero la criatura, que es chiquitita, va a ser glu, 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 se va a ir hundiendo solito o solita al fondo de esa piscina porque perdió a la única interlocutora que le garantizaba que iba a percibir milimétricamente exactamente lo que necesitaba. Ahí empieza uno de los primeros, casi les diría malos entendidos entre las interpretaciones de los adultos y las necesidades básicas de los niños pequeños. Por eso les voy a decir, más allá de las realidades que los adultos tenemos, vidas más difíciles, migración, divorcios, madres solas, enfermedades, pérdidas, problemas económicos o lo que fuera que nos sucede, un niño pequeño está en su propio paraíso simplemente si es sentido por su mamá o la persona maternante. Ahora, el niño puede tener todo en una, no sé, situación ideal, en un entorno ideal, pero si no es sentido por su mamá, el niño no está en ningún paraíso, está en un infierno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde afuera del tanque? Las mamás, los papás y todo el entorno, vamos a opinar sobre lo que hay que hacer con ese niño. Y ahí entramos en todo tipo de opiniones, en algunos nosotros estaremos más de acuerdo, otros menos de acuerdo, pero no importa, porque justamente no importa quién tiene razón. Lo único que importa es que ese niño, alineado a su propia naturaleza y con una certeza absoluta de lo que necesita para su propio bienestar, exprese. No hace falta que los adultos estemos de acuerdo o no, o que consideremos que demanda mucho, demanda poco, es caprichoso, es bueno, es terrible, es demandante. Esas son opiniones que generamos los adultos, madres incluidas, desde afuera del tanque de agua. Entonces yo entiendo, Marco o Beth, me interrumpen cuando quieran, por favor.
Porque si no, Sí, Laura, yo te estoy escuchando atentamente y sí, sobre todo porque yo creo que hay una cuestión súper necesaria y que le decía a las compañeras mientras estábamos por Facebook y YouTube, que es finalmente quién decide qué somos las mujeres o qué sentimos o qué necesitamos, porque hay muchos estereotipos que así como, mira, la mayoría que somos madres o profesoras, educadoras, ¿verdad? Que trabajamos en contextos socioeducativos, casi siempre, si estamos aquí, es porque estamos casi siempre pensando en por qué etiquetar a las personas, por qué reducir de una u otra manera la plenitud de su ser en un estereotipo. Y creo que muchas veces a nosotras nos pasa como cuidadoras, como bien lo empezaste a contar, nos pasa que perdemos la perspectiva de nuestro propio yo, de nuestra propia esencia, de nuestra individualidad, y finalmente ese yo queda envuelto o sumergido en un nosotros. ¿Por qué? Porque al menos esta, no sé si represento a Montessori Canela, pero sí es lo que yo siento, ¿verdad? Como mujer, que muchas veces también la herencia sociocultural, eso que absorbemos desde muy pequeñas, hace que el nosotros tenga una como connotación demasiado importante, pero nos anulamos a nosotras mismas. Entonces, estoy súper atenta aquí, cualquier cosa, pues también voy a ir allí interviniendo, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, ¿por qué no te quedas con la cámara, Betsabe? Porque así, si Vale. vos ves que hay alguna pregunta importante en el chat o algo, me haces así y entonces yo paro. Ok, súper, me quedo. Así me haces así, yo paro, si hay alguien que justo ves que hay una pregunta que es muy pertinente. Entonces, quiero retomar desde lo que vos has dicho. Estábamos hablando de la díada mamá, que sale del tanque de agua o sale de la fusión emocional, la criatura que no nació con cultura, llega desnudo, alineado a su propia naturaleza, totalmente saludable, equilibrada, ningún niño nace loco, ningún niño nace psicótico, ningún niño, no, los niños nacemos tal cual, según nuestro diseño original, como la especie humana. ¿Cuál es el problema? Y esto lo vamos a tener que mirar si podemos de una manera transgeneracional. Vamos a suponer ahora que cada uno de nosotros somos esa criatura que recién describíamos. Y nuestra mamá, por historias de su propia infancia, y la propia infancia tuvo que ver con la infancia de la abuela, y la infancia de la abuela tuvo que ver con la infancia de la bisabuela. O sea, que acá no estamos juzgando, pero siempre lo vamos a mirar desde el punto de vista del niño o la niña que hemos sido. Entonces, vamos a suponer que ahora vamos a tratar de pensar en nuestras infancias. Esta es una trampa medio, porque aunque pensemos en nuestras infancias, no vamos a acceder a lo que de verdad nos pasó. Pero bueno, podemos imaginar a nuestra madre o a la persona que nos ha criado que casi con certeza salió de la fusión emocional. ¿Por qué? Porque nuestras madres o quienes nos han criado han tenido infancias quizá mucho peores que la nuestra, de las cuales la mayoría de las veces hemos escuchado a lo largo de toda la niñez quejas y reclamos y lamentos de todo tipo. Muy bien. Entonces, no hemos tenido una mamá que nos sintió, sino una mamá que creyó hacer lo correcto y probablemente se vinculó con nosotros desde sus pocos recursos, o usando el autoritarismo, o los límites, o lo que le decían los libros, o la psicóloga, o el médico, o la moda de esa época, o lo que le decía su propia madre, o lo que ella misma había vivido, o madres más, no sé, totalmente represivas, o madres castigadoras, o maltratadoras, o madres víctimas de sus propias, o madres quejosas, o madres desquiciadas, o madres desequilibradas, que las hay y mucho. Digo desequilibradas cuando no tienen que haber sido diagnosticadas, ni mucho menos, pero cuando mamá cambiaba de humor todo el tiempo y a veces y eran imprevisibles en el sentido que yo nunca sabía qué es lo que iba a venir. Me portaba bien, pero no en esas mamás se enfadaba, o al revés, me portaba mal y mamá me decía que yo era el mejor hijo del mundo. O sea, estas cosas de que nos han generado estar en alerta porque nunca sabía con qué iba a venir, o generaba mucha rabia en nosotros, o veíamos la injusticia, o nos sentíamos desdichados, o éramos muy tímidos, o teníamos un montón de dificultades, o sufríamos abusos, y nunca se nos hubiera ocurrido tratar de decirle a mamá lo que nos estaba pasando. Sí, Beth. Sí, que ya están llegando preguntas, así es que tú me dices si quieres que te vaya compartiendo, acabas tu idea o ya te digo.
Sí, compartime alguna que te parezca pertinente, así la ayuda. Sí. Mira, a ver, una cuestión clave, yo quizá también lo entiendo porque tengo 4 hijos, tengo una hija y 3 hijos, y una persona te agradece mucho porque dice que a través de tus libros se dio cuenta que su depresión postparto no significaba que se estaba volviendo loca. Logró comprender su naturaleza como mujer, y eso te lo agradece mucho, mucho. Así es que quería partir con eso, Laura, porque creo que para muchas mujeres, pues el poder conocer tu trabajo desde hace muchísimos años, de los años 90, que estás allí investigando en trabajo en terreno directo, de escucha, de observación, con tantas comunidades de mujeres, creo que eso también ayuda muchísimo a todas las que ahora se proponen, ¿no? Se plantean vivir distintas maternidades. Así es que quería partir con eso, y luego te quería comentar que preguntan si podías explicar cómo saber cuándo existe la fusión entre la madre y el bebé. Esa es una muy buena pregunta. En realidad es un poquito más complejo. La respuesta fácil sería, si el bebé está en su perfecto bienestar, es porque estamos en fusión. Si el bebé es calmo, si el bebé sonríe, si el bebé está como flotando en una especie de nubes de diamantes, es porque estamos en fusión. Si el bebé llora mucho, está agresivo, es difícil calmarlo, no duerme bien, tenemos que hablar qué significa no duerme bien, se lo noto irritable, nos cuesta mucho calmarlo, tiene reacciones desmedidas, es muy fácil darse cuenta si un bebé está confortable o no. Si el bebé está confortable, es porque le estamos facilitando la vida. Pensemos que ser bebé y niño pequeño es una de las épocas más difíciles de toda nuestra vida, porque dependemos absolutamente de que el otro me facilite algo para mi propio bienestar. Cuando somos bebés no podemos resolver nada por nosotros mismos. Y apenas nacemos, pensemos, estábamos cabeza abajo, tenemos que estar cabeza arriba o como mínimo horizontal. Estamos respirando, estamos digiriendo, estamos regulando la temperatura, o sea, son demasiadas habilidades que tenemos que poder entrenar. Es muy, muy, muy difícil. Y tenemos solamente 2 o 3 maneras de avisarle a mamá que necesitamos algo distinto. El llanto, por supuesto, es muy importante, pero el llanto es importante para que mamá venga rápido y sienta lo que me pasa para poder satisfacerme. ¿Sí? Ahora, es un desastre si mamá no atiende mi llanto. Si mamá, ay, que llore, ya se le va a pasar, es un desastre. Porque la única herramienta que tengo para avisarle a mamá que tiene que venir rápido y la desprecia, ¿de qué otra manera le voy a avisar a mamá de que necesito que esté? O que necesito más cuerpo, que necesito estar en contacto, que necesito cobijo, que necesito seguridad o lo que fuera. Bueno, por supuesto, después me puedo enfermar, pero no me quiero ir por ahí. Quería volver a que tratemos de pensar que esos bebés hemos sido cada uno de nosotros. Ahora, ninguno de nosotros ha recibido el caudal de fusión emocional que nosotros hubiéramos necesitado. Entonces, a eso que nos pasó, fuimos reaccionando o fuimos desplegando mecanismos de supervivencia. Y cada uno ha hecho otras cosas. Algunos se ha vuelto más agresivo, al otro a los 3, 4 años ya pegaba a los otros niños y los demás me tenían miedo, otro se metió más en una cuevita y le tenía mucho miedo a todos, algún otro se refugió en sus propias fantasías. Entonces la realidad real era tan dura para el niño o la niña que éramos, que aprendimos a ir armándonos nuestra propia fantasía y vivir dentro de nuestro cuento rosa, tergiversando un poco la realidad. Otros hemos sido siempre víctimas, entonces siempre el otro nos hacía daño y entonces de esa manera conseguíamos que mamá o la maestra o alguien nos defienda o nos tenga un poquito en brazos. Algunos éramos más débiles y nos enfermábamos más, entendiendo que a través de la enfermedad podíamos obtener un poquito más de presencia materna. En fin, fueron todos equivocaciones, podemos decir, o pedíamos en el plano equivocado y lamentablemente mamá también escuchaba en el plano equivocado. Por ejemplo, si enfermábamos, mamá nos llevaba al médico y después nos daba antibiótico, que es muy distinto a decir, a ver, ¿qué es lo que mi hijo me está queriendo manifestar a través de esta
infección o de esta fiebre o de lo que fuera, ¿no? Porque estamos dentro de la díada, ¿eh? Y entonces esto que mi hijo está sintiendo, yo tengo la posibilidad por diseño original, si no me salgo activamente de la piscina, de ir sintiendo y de estar totalmente comprometida y entregada, entendiendo que somos uno. Pensemos que mamás y niños pequeños compartimos el mismo territorio emocional, y las madres hacemos mucho esfuerzo para salir del territorio emocional, ¿sí? Por eso muchas preguntas, ¿cómo hago para ingresar en el territorio emocional? Ahora vamos. Estaba diciendo que nos ha pasado una cantidad de cosas. Esos mecanismos que hemos usado y que nos sirvieron para poder sobrevivir a una infancia muy difícil, luego cuando somos adolescentes y jóvenes, seguimos usando esos mismos mecanismos. Yo lo llamo el mecanismo del personaje. Eso está descrito en varios de mis libros. El mecanismo del personaje. Por ejemplo, si yo tuve mucho miedo, y me volví un niño muy batallador y muy aguerrido y muy fuerte y líder y que le hacía miedo a los demás, bueno, voy a ser, no sé, adolescente y voy a ser el líder de la banda de chicos malos y le voy a hacer mucho miedo a la banda de los chicos débiles. En verdad es una máscara, es un disfraz. Yo creo, supongo, de que la vida es una lucha, que es peligrosa y que yo siempre voy a tener que estar en alerta, en pie de guerra. En realidad eso no es verdad, es la creencia del personaje que yo generé para sobrevivir a la falta de amparo que no recibí cuando fui niño. Otro ejemplo, vamos a suponer que yo soy la hija primogénita y mi mamá es una víctima y papá es un ogro, y es alcohólico, y mamá sufre por todas las cosas que le hace papá. Bla, bla. Bueno, y entonces mamá decide de que yo soy la más buena, la mejor, la que la ayudo con los niños pequeños, y yo los llevo a la escuela, a mis hermanitos, y que yo me crío sola porque soy muy madura. Eso obviamente es lo que dijo mamá. Después lo vamos a llamar el discurso materno. Eso es lo que mamá armó en su creencia. Mamá dijo, Sofía es la mejor, es madura, nació con los ojos abiertos y no necesita nada. En cambio, Sergio y Ramiro son terribles y se portan mal. Y si no fuera por Sofía, no sé qué haría con estos niños, dijo mamá. Entonces, yo, Sofía, voy a crecer suponiendo que soy responsable, inteligente, que hago todo bien y que los demás hacen todo mal, y que tengo que ayudar a mi mamá, y que son todos ineptos, y que yo soy muy disciplinada y muy responsable. Muy bien. Ya en la adolescencia voy a suponer de que yo que todos los que van a bailar o a tomar copas por ahí son unos irresponsables. Porque yo, ¿qué voy a seguir haciendo? Voy a seguir haciendo dentro de mi creencia y dentro del discurso materno lo que necesito hacer para que mi mamá me mire. Acá hay una especie de equivocación, porque yo creo que mamá me mira a mí. En realidad mi mamá no mira la niña que soy o mi ser esencial. Mamá mira el personaje que le funciona para que ella esté más confortable, porque de paso la ayudo con los hermanitos, con la casa, con lo que fuera. Y después, bueno, no sé, quiero estudiar Derecho, porque soy una justiciera y entonces yo voy a luchar a favor de los divorcios, a favor de las mujeres, porque mi madre sufrió tanto, porque mi padre, bla, bla. Bueno, muy bien. Y a los 23 años me recibo ya de abogada y trabajo. Y claro, ¿qué es lo que mandé a la sombra cuando les hablaba hace un ratito del juego de luz y sombra? Mi espontaneidad, mi diversión, mi juego, mi ternura, mi vulnerabilidad, mis ganas de no hacer nada, mi tiempo de ocio, mi diversión. Entonces, a ver, yo, Sofía, una parte mía importante quizá de mi creatividad, de mi sensibilidad, de mi alegría, qué sé yo, fue a parar a la sombra, no lo desarrollé. Desarrollé el personaje, que es lo que me ha permitido sobrevivir y que es lo que mi madre nombró de mí. Sofía es muy responsable, o Sofía es la mejor alumna, o Sofía gana todos los juicios, por ejemplo. Entonces, vamos a suponer que yo, Sofía, un buen día
me convierto en madre. A ver, antes probablemente me vinculo con hombres que son más débiles, que no son tan responsables, que les tengo que pagar yo, que después me quejo de que son irresponsables, etcétera, porque me tengo que rodear de irresponsables para yo poder lustrar un poquito el traje de la responsable. Les estoy diciendo como si fuera ABC, una metáfora súper sencilla, ¿eh? Después, por supuesto, que en la vida real cada uno de nosotros tenemos vidas muy complejas, pero lo quiero dar como un ejemplo muy banal y de tan banal un poco tonto, ¿sí? Vamos a suponer que un buen día Sofía se empareja con un igual, con otro abogado que es socio, y entonces arman entre los dos una especie de sociedad y buenas alianzas. A los dos nos gusta trabajar mucho, los dos trabajamos en nuestros bufetes 14 horas por día, a los dos nos gusta ganar juicios, a los dos nos gusta escalar la montaña, y entonces de vacaciones vamos y escalamos la montaña, y nos gustan las mismas películas de misterio, y nos llevamos muy bien y estamos muy enamorados. Muy bien, hasta ahí las cuentas nos dieron bien. Las cuentas nos dieron bien de personaje a personaje. Un buen día, Sofía queda embarazada, tiene 33 años, el marido Diego tiene 35 y dice, la verdad que estamos súper bien, nos queremos un montón, vamos a tener un hijo. Entonces preparamos, un buen día me preparo, voy al mejor médico, etcétera, después no entiendo por qué terminé en una cesárea y me encuentro con ese monstruito que no entiendo. Entonces, ese monstruito me succiona hacia el interior del tanque de agua. Y en ese interior, ¿qué es lo que emerge? Un montón de noches de mi propia infancia donde yo tenía pesadillas y tenía miedo y tenía prohibido ir a la cama de mi mamá. El miedo que yo tenía de caminar solita con 7 años llevando en el pueblo a mis 2 hermanitos también. La vergüenza que me daba cuando mi hermano se portaba mal y yo tenía que ir solita con 9 años a hablar con la maestra. El señor, el tío que venía a veces los domingos y que abusaba de mí, y yo jamás le puedo decir nada a mi mamá. O sea, lo que les quiero decir es que lo que emerge son muchas vivencias que quedaron a la sombra del personaje que mi mamá nombró para mí. Entonces, como todos los niños necesitamos ser amados, hacemos grandes esfuerzos para responder a lo que mamá, o mamá, papá, no importa, la figura maternante, a lo que espera de nosotros, con el anhelo de ser finalmente amados. Entonces, ahora vamos a lo que íbamos. ¿Cómo saber si estoy en fusión emocional con el niño? Desde mi punto de vista, no lo vamos a saber si no hacemos un trabajo de indagación sobre nuestra propia infancia. Porque todos nosotros en nuestras vidas, más allá de buenas creencias que tengamos, buenas formaciones y todo, los hilos son manejados por nuestro material sombrío. Y ese material sombrío, el 99% está constituido por un montón de experiencias que vivimos cuando fuimos niños, de las cuales no tenemos recuerdos conscientes. Y sobre esto quiero decir una sola explicación más y ya abrimos a las preguntas. ¿Por qué no puedo tener recuerdos? Les voy a decir algo que es un poquito difícil, pero es así. Los recuerdos son organizaciones de la conciencia y se puede organizar en base a palabras que han sido dichas. Entonces, si mi mamá dijo, Sofía es muy responsable, ella nació con los ojos abiertos, yo voy a recordar efectivamente todas las escenas en las cuales yo realmente respondía, mamá era responsable, era estudiosa, me apañaba sola, resolvía todo, dejaba mi cuarto limpio mucho antes que mi mamá me lo pida, etc. Lo voy a recordar porque mamá lo nombró. Pero si mamá nunca nombró, el tío José a veces cuando viene te lleva al cuarto del fondo y abusa de vos. Si mamá nunca lo nombró, es probable que yo no lo recuerde, porque les vuelvo a decir, los recuerdos son organizaciones de la conciencia, y la conciencia se organiza en base a las palabras. Les voy a dar una metáfora. ¿Vieron las sopas de letras que a veces aparecen en los periódicos, lleno de letras? A, P, Q, Q, R, T, A, U, Z, y dice, busque las verticales, busque las horizontales, busque las diagonales, y arme una frase.
Entonces nosotros buscamos y dice, hoy es un jueves de febrero. Como eso fue nombrado con un sentido lógico, nosotros vamos a recordar que la frase era, hoy es un jueves de febrero. Pero si nosotros queremos de memoria recordar todas las letras, no las vamos a recordar. Bueno, todas esas letras son escenas reales que hemos vivido, que no tienen un correlato lógico porque nadie las ha nombrado. Por eso, y con esto termino esta primera parte, nuestros recuerdos no son confiables. Nosotros no accedemos a nuestra infancia a través de los recuerdos. En este sentido, algunos que me conocen saben que yo propongo, se los voy a decir muy rápido, la biografía humana, que es un sistema que fui ensayando los últimos 30 años, que es un sistema donde acompañamos a armar el rompecabezas de la propia infancia, primero para poner todas las piezas que no recordamos, y una vez que podemos abordar la realidad real de nuestra infancia con esa dimensión de desamparo, de desamor, de violencia, de silencio, de abuso, de desquicio, de castigos, de amenazas, de lo que fuera que nos haya sucedido, recién ahí vamos a poder comprender qué hicimos para sobrevivir a ese escenario, luego qué seguimos haciendo hoy, creyendo que aún estamos en ese escenario, y cuáles son las piezas que ya no vale más la pena, o cuáles son los movimientos que ya no vale más la pena hacer, porque no es verdad que ahora dependemos de un otro. Esa es la enorme diferencia entre la infancia y la adultez. Ahora, pretender siendo adultos, meternos en la fusión emocional, ciegos o ciegas respecto a nuestra propia infancia, es una intención que es muy buena como intención, pero que nunca va a funcionar, porque no vamos a entender por qué no podemos permanecer ahí, nos ahogamos y como un buzo que se queda sin oxígeno, salimos a flote desesperadamente intentando salvarnos. Y todo esto que les estoy diciendo en términos metafóricos, sin entender de qué nos estamos salvando. Beth, te doy la palabra si querés. Sí, mira, a ver, creo que muchas de nosotras tenemos esta visión de lo transgeneracional, pero en un espacio bien inconsciente. A mí esto de lo transgeneracional me empezó a llegar hace muy poco en relación a cómo muchas veces repetimos inconscientemente patrones de comportamiento, porque quizás es nuestra manera inconsciente de honrar a todas las mujeres de nuestro árbol genealógico, ¿verdad? Nuestras madres, nuestras abuelas, pero que finalmente es muy complejo no romper esos círculos, porque finalmente si nosotros no estamos en un espacio de bienestar, también de alguna manera estamos encadenándonos a eso. Y aquí hay muchas preguntas, fíjate, respecto de, yo he logrado identificar 4 grandes ejes de lo que la gente pregunta, ¿ya? Una de ellas es sobre la diada, si puedes explicar un poquito cómo saber que estás en esa fase y cuándo ya acaba. Lo otro, para que te los digo así como grandes bloques para que tú tengas una idea y puedas relacionar todo luego. Luego viene lo transgeneracional, o sea, de qué manera podemos reconstruir ese vínculo con nuestras madres, con nuestras abuelas, con las mujeres que nos anteceden, cómo se pueden reconstruir esos vínculos cuando en algún momento de la vida se cortó. Luego tienes otro bloque de preguntas que muchas compañeras están como muy, no sé, bueno, es mi interpretación, ¿no? Esto de por qué llega un momento de la vida en que uno siente ya una desconexión con sus hijos. Tú hablabas de la fusión, ¿verdad? Te hablabas de todo el tema emocional, pero que cómo llega un momento en diferentes edades, a los 2 años, a los 8, en la adolescencia, ¿por qué nos sentimos tan alejadas y tan desconectadas de ese espacio? Y el último que me gustaría poder compartir, al menos en esta parte, es que preguntan también que si tú consideras que tiene alguna relación, algún quiebre en esta fusión madre-hijo, cuando se empieza a manifestar a través de pesadillas o de terrores nocturnos, y qué opinión te merece el autismo. Todo eso creo que ha sido un poquito lo que he ido recogiendo. Volveré a leer, compañeras, no se preocupen, que allí alguna que se me haya pasado de memoria ya voy a ir de nuevo. Bueno, Laura, por allí. Bueno, son varios temas, voy a tratar de... El primer tema que quisiera
A ver, lo primero que quiero decirles es que estamos hablando de temas muy difíciles, porque estamos queriendo tener intenciones de hacer algo que no conocemos. Entonces, primero un poco para, como decimos en Argentina, achicar el pánico. O sea, a ver, a mí me parece más loable conocernos más y comprender fehacientemente nuestras propias limitaciones y la falta de recursos que subirnos a ideales imposibles. Porque venimos de historias muy difíciles, muy difíciles. De 0 a menos 100 son nuestras historias. Entonces, primero tengamos un poco de compasión por nosotras mismas, en el sentido que si llevamos 20, 30, 40 o 50 años en una vida organizada en base a la reacción de nuestro personaje, no es en 5 minutos que vamos a aprender a vivir de otra manera en el amor. Es muy distinto. Voy a empezar con la segunda pregunta, que es sobre este tema, cómo volver a reconstruir nuestras relaciones, cuando decías transgeneracionales, con nuestras madres y con nuestras abuelas. Miren, en el trabajo de la biografía humana, que es el trabajo que yo propongo, en la mayoría de las biografías humanas hay un punto donde nosotros primero proponemos todo lo contrario, que es traicionar internamente a nuestra madre. Esto no quiere decir que la dejo de ver, o que no la quiero, o que no la voy a visitar. Yo la puedo ir a visitar todos los días si quiero. Pero traicionar a nuestra madre y a la línea materna, que ha sido pivote en nuestra vida, significa que esto es una vez que ya hemos hecho todo quizás un poco pronto contarles esto a ustedes, les va a resultar un poquito chocante, pero cuando ya hemos revisado toda la biografía humana, hemos comprendido qué nos pasó como niñas, en este caso, lo voy a decir en femenino, pero es válido igual para los varones, qué nos pasó, cuál fue la figura de la madre que nosotros hemos vivenciado. Esa madre cuando fuimos niños no es la mamá que nosotros tenemos ahora. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el entorno? ¿Cuál era el entorno social, educativo, moral, religioso, económico, etcétera? Cuando nosotros entendemos, sin juzgar a mamá, porque mamá hizo lo mejor que pudo, pero estuvo dentro de su caudal de creencias, tratando de hacer lo correcto, porque este es el gran problema. Nosotros cuando criamos niños queremos hacer lo correcto, a los niños no les importa nada lo correcto. Lo único que necesitan, vuelvo a decir, es sentirse sentidos, porque todos los niños saben perfectamente lo que necesitan a cada momento. Entonces, una vez que comprendí y comprendí el personaje que yo generé, vamos a usar el ejemplo de Sofía, en que yo intento ser la mejor, la más responsable, la más exitosa, la más puntual, la que resuelve todo, la más resolutiva, qué sé yo, ¿para qué? Desde mi niña interna para sentirme finalmente amada por mamá. Ese es el problema. Ahora, la mala noticia es que ninguno de nosotros ha sido amado como hubiéramos necesitado. La buena noticia es que los adultos no necesitamos ser amados por nadie. Lo que pasa es que como arrastramos todavía ese desamparo y ese desamor de cuando fuimos niños, llegamos a los 40, 50, 60, 70 años y todavía estamos reclamando amor como si fuéramos niños. Sin embargo, la infancia es el periodo de la vida en el cual merecemos sentirnos amados. Si eso fuera así, la adolescencia es el periodo de la vida en el cual ensayamos formas de amar. Y si eso fuera así, la adultez es el largo periodo de la vida en el cual amamos francamente al otro. Pero no necesitaríamos ser amados por el otro. No importa, si el otro me quiere amar, mejor. Pero es problema del otro, no es mío. Yo amo. Yo amo, quiere decir, yo facilito la vida, yo acompaño la vida, yo resuelvo, yo ofrezco, yo estoy disponible, yo entrego al otro, sea quien sea mi prójimo. No, yo me enamoré, ven ahí hay un engaño, me enamoré, porque me cuida, me quiere, me saca a pasear con el coche, me lleva a un lindo restaurante, me hace bien el amor, me va a fabricar niños. Eso es desde el lugar infantil. Esto es importante que yo les diga que hombres y mujeres estamos en el mismo estadio infantil cuando somos niños. Entonces, ¿cuál es el problema? Una vez que yo ya
miré mi escenario de infancia y entendí el personaje que constituí para sobrevivir, y entendí que ese personaje sigo funcionando, por ejemplo, vamos a tomar el caso de Sofía, sigo funcionando como la súper responsable y no se me ocurre dejar algo por la mitad, que en realidad, ¿qué estoy haciendo? Estoy todavía anhelando, por más que mamá viva o no viva, quizá mamá está muerta, pero yo en mi fantasía tengo formateado que si soy tan buena, tan buena, tan buena y tan excelente, mamá finalmente va a estar orgullosa de mí. Ahora, eso es lo que los adultos tenemos que traicionar. Porque si para mamá era muy importante, porque ella era víctima y nunca salió a trabajar, y a mí me mandó a trabajar a los 16 años, eso fue lo que le pasó a mamá, bueno, fue lo que ella pudo hacer dentro de su corta capacidad de entendimiento para sobrevivir ella. Pero hay un punto que cuando yo comprendo todo esto, yo tengo que traicionar esos mandatos de mamá. Ya está, soy adulto o soy adulta. Entonces yo tengo que decidir ahora qué es lo que voy a hacer, como diría Bert Hellinger en las constelaciones, ¿no? Porque si no está al revés, es ¿quién es mi prójimo? ¿Tengo hijos? Son mis hijos quienes necesitan ser amados por mí. ¿Tengo pareja? ¿Tengo amigos? ¿Tengo vecinos? ¿Tengo compañeros de trabajo? ¿Tengo un núcleo social? ¿Tengo un partido político donde milito? ¿Tengo un grupo creativo? ¿Hago música? Lo que sea que yo haga. ¿Cómo doy? ¿Cómo amo? ¿Cómo entrego? ¿Cómo facilito? ¿Cómo ofrezco? Entonces, si yo estoy todavía preocupada o en cómo sigo ilustrando mi personaje para que mamá me quiera, bueno, a eso me refiero cuando digo hay un punto donde tenemos que decidir traicionar el anhelo de mamá para finalmente buscar en mi ser esencial, que está metidito adentro, muy adentro del disfraz que tenemos, para recuperar ese ser que todavía vibra en nosotros, con todos los trajes que le hemos puesto, y a ver quiénes somos, cuáles son nuestros recursos, de qué madera estamos hechos, qué hemos venido a hacer a este mundo. Y la mayoría de nosotros todavía tenemos que limpiar para realmente descubrir quiénes somos y cuáles son nuestros talentos. Y esos talentos, si no los ofrecemos al resto de la humanidad se los está perdiendo, porque hemos venido al mundo probablemente para eso. Entonces eso es muy demasiado cortito, pero bueno, quiero responder un poquito respecto a... Entonces, lo que sí es importante respecto al vínculo con las generaciones ascendentes es que nosotros cortemos un eslabón de la cadena transgeneracional de dominación del adulto sobre el niño. Si nosotros entendemos que nosotros hemos respondido a los anhelos o las necesidades de mamá, pero que los niños que han venido ahora al mundo no tienen que responder a nuestras carencias, sino que nosotros tenemos que ayudar a esos niños, ahí es cuando nosotros rompemos las cadenas transgeneracionales de desamor, desamparo y sometimiento. Y esto es algo de paso que quiero decirles. El patriarcado, que ahora las mujeres hablamos mucho sobre el patriarcado, no es la violencia del hombre sobre la mujer, para nada. Es la violencia del adulto sobre el niño. Porque todos esos hombres violentos han sido criados por una madre patriarcal, dominante, castigadora, bestial, terrorífica, que lo ha matado a palos a ese niño y esa niña. Ese niño y esa niña luego son pareja, en términos iguales. Esa mujer adulta y ese hombre adulto, que vienen de infancias terroríficas, generan un vínculo donde entienden el amor en la medida en que haya violencia. Después muchas veces el hombre termina matando a la mujer, eso ya lo sé, pero muchas veces la mujer termina matando al hombre. O sea, lo que quiero decirles con esto es que el gran problema o la semilla del patriarcado no la vamos a resolver mirando las relaciones de pareja, las vamos a resolver mirando cómo dominamos a los niños y cómo imponemos a los niños que se adapten a nosotros, que se queden quietos, que no molesten, que miren las pantallas el tiempo que nosotros decimos, que dejen de mirar la pantalla cuando ya no queremos más, que no pidan, que se adapten, que hagan las cosas rápido, que lo hagan solo, que sean autónomos, etc. Por eso esto con respecto a las generaciones me parece sí muy importante, que a nosotros nos toca realmente revisar las condiciones, pero lo tenemos que revisar partiendo como mínimo del inicio de nuestras vidas, como mínimo,
Por supuesto que una vida no es una vida porque está siempre, en algún momento vamos a tener que mirar toda la cadena transgeneracional, pero mirando la infancia ya podemos imaginar perfectamente la cadena transgeneracional. Entonces la cortamos de esa manera. Ahora, si yo corto y tengo niños o hijos o alumnos o sobrinos o nietos, no importa, en quienes yo pongo en primer lugar, los pongo en el centro de la escena, la demanda del niño, la necesidad del niño, la palabra del niño, y intento de alguna manera satisfacerlo, después se verá si uno lo puede satisfacer o no, si entramos en acuerdos, etcétera, ahí corto algo muy importante, y eso me libera. Yo después, si quiero visitar a mi mamá o a mi abuela, a mi bisabuela, voy y las visito, pero una cosa es vincularme libremente, ya con el eslabón cortado, y otra cosa es quedar todavía infantilmente sometida al anhelo de ser finalmente amada por mamá. Espero que se entienda esto es un poquito difícil. Laura, y para no salirnos de este tema, también has hablado del patriarcado, has hablado, ¿verdad?, de lo transgeneracional, has hablado del rol de la mujer. También hay muchas preguntas en relación a cómo podemos transitar estas miradas hacia los otros integrantes de nuestra familia y sobre todo cómo influye en nuestra vida el rol que han tenido nuestros padres, ¿verdad?, en esta línea transgeneracional, nuestros abuelos, pero también en una parte más horizontal, en la crianza, cómo influye el rol del padre en estos procesos. Si pudieses hablarnos un poquito sobre estas paternidades, la gente está preguntando mucho sobre eso. Bueno, sí, yo sé que todo el mundo pregunta sobre eso. Las mujeres preguntamos sobre eso. ¿Y el rol del padre? ¿Y el rol del padre? Bueno, lamentablemente, porque yo lo que les quiero contar, hace 40 años que trabajo en esto, y tengo una casuística que yo creo que en el mundo nadie tiene por el sistema de trabajo que nosotros tenemos, atendemos biografías humanas de gente de todas partes del mundo, y lamentablemente las cosas no son como a mí me gustaría. Entonces, yo no quiero contarles una teoría de lo que a mí me parece, quiero contarles la realidad de lo que hay. Y la realidad es que lamentablemente nuestras madres, vamos a hablar de nuestras madres para después, o lo vamos a decir así, nosotros cuando fuimos niños hemos armado nuestro entendimiento en base al discurso materno, porque el discurso materno ha sido el que más influyó en la organización de nuestra conciencia cuando fuimos niños. Es muy fácil darse cuenta, o sea, ¿cómo lo sé? Nada, uno ingresa a la biografía humana y rápidamente nos damos cuenta que estamos totalmente tomados por la lente desde la cual mamá miraba. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo tengo un libro escrito que no se consigue en España que se llama El poder del discurso materno. Ahora si lo encuentro se los muestro, pero en España no se consigue, pero está en ebook y todo eso. A ver si lo tengo por aquí ese. Pero bueno, en España casi no se consiguen mis libros, es un problema. El poder del discurso materno. ¿Cuál es el problema? ¿Vieron como yo les decía antes respecto a los olvidos, que no puedo recordar algo que nadie nombró? Lamentablemente, yo organizo mis recuerdos en base a lo que mamá nombró. Entonces, vamos a suponer, si mi papá dijo, tu padre es un desgraciado, tu padre nos arruinó la vida, tu padre nos abandonó, yo voy a recordar que papá es un desgraciado, que nos abandonó, etc. Ahora, puede ser que papá no nos haya abandonado nunca, que mamá nunca trabajó, que papá hasta el día de hoy mantiene a mamá y hace 35 años que se divorciaron, que papá siempre estuvo que me pagó los colegios privados y las universidades y los Erasmus, y que al día de hoy todavía, pero yo lo desprecio a papá porque es un desgraciado, que papá quizás se volvió a casar y siempre me estuvo invitando a un montón de lugares que yo rechacé, que papá estuvo siempre cuando yo era niño o niña presente, qué sé yo, y era el único que me contaba un cuento antes de irme a dormir. Sin embargo, yo puedo perfectamente no recordar los cuentos que papá me contaba, porque quizá papá era más sensible y puede ser que papá tomaba un poco de más y que no le aguantaba a mamá y que al final un día tomó coraje y se fue de casa. Pero no nos abandonó, se separó de mamá, que es distinto, y que siempre mantuvo o intentó. Y ahora, ¿cuál es el problema? Porque esto es común en la biografía humana, que empezamos a poner las piezas del rompecabezas,
tratando de abordar la realidad real, y resulta que papá sí estuvo, papá sí ayudó, papá siempre sostuvo, papá estuvo disponible, papá era sensible, papá nos apoyó cuando quisimos cambiar de carrera, papá nos recibió en su casa cuando no sé qué, pero yo tengo construido que papá es un desgraciado. ¿Por qué? Porque es lo que mamá dijo. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque lamentablemente el poder que tiene la palabra de una mamá respecto a los niños es lamentablemente impresionante. Entonces, en lugar de hablar de qué pasa con los padres y qué pasa la paternidad y qué sé yo, lamentablemente en la mayoría de las biografías humanas estamos mucho más formateados por lo que mamá dijo que por lo que papá haya podido hacer o no. En este sentido, el niño necesita ser amado. Si el niño es amado por una mamá, genial. Por una mamá y por un papá, si se siente amado, maravilloso. Por un abuelo, buenísimo. Por 3 tíos, buenísimo. Por 4 hermanos, buenísimo. Por los maestros, buenísimo. Por un elefante, buenísimo. Por 6 hipopótamos, buenísimo. O sea, no importa. Siempre, si hay adultos dispuestos a amar al niño, para el niño va a ser todo un beneficio. Por eso no sirve hablar del rol del padre. Lo que sirve hoy es primero revisar qué imagen tenemos construido cada uno de nosotros respecto a nuestro papá, porque probablemente esa imagen que tenemos construida no coincide con nada, con la realidad real del vínculo posible que papá y yo hemos tenido cuando fuimos niños. Tema 1. Tema 2. Si yo hoy soy mujer y tengo una pareja, esto post, a ver, no es que sea una idea lo que les estoy diciendo. Lo que más importa, porque nadie está diciendo, ¿y cuál es el rol de la madre? Y sin embargo las mujeres decimos, ¿y cuál es el rol del padre? No, lo único que importa es que yo haga un trabajo de indagación tal, que yo comprenda mis dificultades, mis reacciones, mis exabruptos, mi violencia, mi manipulación, mis mentiras, mi fantasía o lo que sea que yo haya armado, que me sirvió para sobrevivir a mi infancia y que hoy me funciona en automático, y que yo entienda cómo, en base a qué personaje yo armé esa pareja, con un señor que venía también con su infancia a cuestas y con un personaje a cuestas. ¿Y qué nivel de acuerdos nosotros tenemos? Porque lamentablemente, como nos emparejamos de personaje a personaje, casi podríamos decir que nos emparejamos de engaño a engaño. Y cuando aparece el niño, y ahí aparece un poco de la verdad y resulta que eso que hemos firmado salta por el aire. Esto se parece a cuando hemos comprado una lavadora con garantía 5 años. ¿Vieron? ¿No? Que pagamos un poco más porque viene por 1 año y decimos, no, vamos a pagar la garantía 5 años. Y a los 5 años y un mes la lavadora se rompe y llamamos al service. Y resulta que vamos a buscar el contrato que tiene como 10 páginas en letra chiquita que nunca leímos y el señor del service nos dice, ve, en este caso no funciona la garantía. Bueno, lamento comparar las historias de amor romántico con la compra de una lavadora, pero nosotros también firmamos un contrato lleno de letra chica, pero grande dice amor, entonces lo firmamos. Y en la letra chica decía, en realidad mi personaje es brutal, es mentiroso, lo lleno de fantasía, yo quiero esto y yo quiero lo otro y pretendo lo otro y pretendo lo otro y tengo tal historia con mi familia ascendente y tengo mi mamá y mi papá y mis hermanos y al otro que es drogadicto y yo que me ocupo y el otro en realidad le apareció un hijo de antes que no me lo... etcétera. Todo eso es la letra chica. Lo que les quiero decir respecto a esto, que en lugar de pensar qué pasa con las paternidades, nos toca a todos tratar de meternos en nuestra propia biografía humana, entender de dónde venimos, con qué nivel de ceguera nos hemos emparejado y cómo podemos ayudarnos hoy en día mutuamente en los ámbitos donde el otro es más frágil o más débil que nosotros. Si realmente nos importa el bienestar del niño, que es muy distinto a pretender que el varón haga tal cosa o haga tal otra. En este sentido, como las mujeres tenemos la bandera de los argumentos, los varones a veces la pasan muy mal. Y de hecho, vienen un montón de varones porque las mujeres le ponen la amenaza. O haces la biografía humana o me divorcio. Y nosotros lo mandamos de vuelta a casa. ¿Se dan cuenta?
Entonces, los varones que llegan tan poco conscientes o tan poco indagados o con tan poca conciencia de sus propias realidades, y los argumentos psicológicos, filosóficos, morales, que las mujeres los manejamos con una facilidad asombrosa, y la verdad que en términos afectivos somos un poco más hábiles, y los varones están más perdidos. Así que en este sentido, a diferencia de lo que mucha gente cree, pongo más a las mujeres y a los varones a deponer las armas y a tratar de indagar primero más para comprender al otro. En este sentido, para responder a tu pregunta, lo que quiero decir es que lamentablemente las biografías humanas, lo que tenemos construido respecto a nuestros papás, en general está muy engañado. Entonces ahí no podemos hablar del rol de nuestro padre, porque no importa lo que papá hizo, yo tengo construido lo que mamá dijo que papá era. ¿Sigo, Beth, o me querés preguntar algo? Sí, es que en esa misma línea también nos preguntan qué pasa cuando en este entorno inmediato, ¿verdad? Próximo, seguro, está solo el papá, en aquellos casos, por ejemplo, en que la madre ha muerto. ¿Cómo se hace ese trabajo y cómo se puede crear, digamos, ese espacio emocional también allí? A ver, ahí a mí no me gusta contestar preguntas teóricas, hay que ver qué caso, con un niño de qué edad, con un padre qué, porque, a ver, no es que sea, un padre también puede entrar en fusión emocional con un niño, lo que pasa es que no veo ninguna madre entrando en fusión emocional, tampoco voy a pretender que los padres entren en fusión emocional, ¿sí? Cualquiera puede entrar en fusión emocional, cualquiera que esté dispuesto, que lo desee. Entonces, a ver, si desaparece la mamá porque se murió, porque se fue a Katmandú con un novio que encontró por ahí y abandona al niño, ¿un niño de qué edad? Esto es el primer tema. Luego, la mayoría de los casos que conozco, si se queda un papá solo con un niño o con 3 niños, en principio hay 2 opciones, o los entrega a la abuela paterna o se busca rápido una novia que esté dispuesta, ¿no? Así que ahí tenemos que mirar esto. Ahora, lo que sí he visto es en las parejas homosexuales de 2 varones. Ahí obviamente siempre hay un hombre, siempre. Lo mismo pasa en las parejas de mujeres. Hay un hombre más femenino que va a adoptar un rol más maternante y un hombre más masculino que va a adoptar un rol un poco más paternante, más de proteger a la diada. Pero esto lo vemos en las parejas de mujeres igual. Ahora, estamos en las mismas condiciones. ¿Alguien puede ingresar en fusión emocional con ese niño y percibir desde adentro lo que ese niño quiere? Este es el gran tema. No quisiera dejar de contestar las otras preguntas. ¿Puedo, Beth? ¿Puedo seguir? Bueno, acá alguien habló sobre una supuesta desconexión que en algún momento sentimos, especialmente en la adolescencia. Miren, en realidad esta desconexión, lo que quiero decir que cuando nosotros sentimos de que estamos, que sentimos una desconexión con nuestros hijos cuando son adolescentes, en realidad esa conexión no existió nunca cuando eran niños. Lo que pasa es que el adolescente ahora entendió que no cuenta con su mamá, con su papá, con el entorno, y ya tiene suficiente autonomía para arreglarse por sus propios medios. Entonces cierra y dice: acá no entra, prohibido pasar. Entonces las zapatillas tienen un olor terrible, que es la manera que, no se bañan los chicos, ¿no? Que es una manera con ese mal olor de decir: aquí no pasa nadie. Y en este cuarto, en esta habitación, nadie puede entrar a limpiar. Es una manera de decir stop. Pero en realidad, si en la adolescencia siento que estoy desconectada de mis hijos, es porque el nivel de desconexión ese niño la sufrió a lo largo de toda la infancia. No es verdad que está empezando ahora que somos adolescentes. Lo que sí es verdad, que el adolescente un buen día se despertó y medía 1,80 m y calzaba 45. Y dijo, y empezó a tener atracción sexual por chicos o chicas, lo que fuera. Y entonces dijo: mamá, ahora sí dejo a mamá fuera de mi vida. Mamá me dejó afuera de su territorio desde que yo era niño. Ahora yo dejo a mamá fuera del territorio. O sea que esa lo podemos vivir así, pero sin embargo no es verdad. No es verdad que empezó la desconexión durante la adolescencia. Y la otra pregunta, bueno, hay más preguntas. Sobre los terrores nocturnos, esto es muy sencillo, gente. Las criaturas de mamífero, de casi todas las especies, no estamos diseñadas para dormir solos.
¿Por qué? Porque si dormimos solos, va a venir un depredador y nos va a comer. ¿Por qué? Porque siempre va a comer a los cachorros, no va a comer al macho alfa de la manada, obvio. Entonces, todos los grupos de mamíferos que viven en manadas, cuando se van a dormir, duermen como en círculos, adentro los cachorros, alrededor las hembras y alrededor los machos. Entonces, si aparece un depredador, los machos empiezan a vibrar, le van mandando señales a todos los machos que están alrededor y la manada cuida a los cachorros. Ahora, si una manada de lo que fuera, de búfalo, de elefante, de hipopótamo, de jirafa, lo que quieran, agarra y dice, nos vamos a dormir, pero los cachorros los vamos a dejar solitos en el bosque. Y que duerman. A la mañana siguiente no hay más cachorritos. Vinieron los depredadores y se los durmieron, y se los comieron. Bueno, los humanos somos iguales. Entonces, los cachorros sabemos que si dormimos solos, estamos en peligro. No podemos y no debemos dormir solos, sino que tenemos que estar acogidos, asegurados, cobijados, amparados, sostenidos, apretados por un cuerpo. Si es el cuerpo de mamá mejor, si es el cuerpo del hermano, si es el cuerpo de la señora que nos cuida, si es el cuerpo de la abuela, o a lo sumo el cuerpo del perro, sangre caliente. Entonces, los terrores nocturnos son consecuencia de haber dejado a ese niño durmiendo solo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el niño diga, me voy a mi cama. Antes que tenga novia o novio, se va a ir solo a su cama. Esto es poner la necesidad del niño en el centro de la escena y responder milimétricamente a aquello que el niño demanda en alineación perfecta con su propia naturaleza. Y la pregunta sobre el autismo es una pregunta muy difícil. En realidad no, la pregunta no es difícil. Hay muchas respuestas y yo sé que es un terreno muy pantanoso. Pero voy a contestar algo un poco por arriba, porque es un tema que requeriría muchas clases. Lamentablemente hoy hay una sobreabundancia de diagnósticos muy discutibles del espectro autista. Yo estoy absolutamente convencida de que hay una falta absoluta de fusión emocional. Ustedes me van a decir, bueno, pero si todos venimos de la falta de fusión emocional, ¿por qué no todos hemos devenido autistas? Esa es una buena pregunta. Bueno, puede ser que hay algunos niños que hemos tenido recursos para sobrevivir mejor y hay otros niños con un nivel de hipersensibilidad y de hiperintuición tan sutil, tan fino, ¿no? Tan de un nivel de percepción milimétrico, que esos niños no están dispuestos a adaptarse al tipo de vida de adultos que los adultos le permiten y dicen, yo suelto, no estoy dispuesto a adaptarme, no puedo, no quiero, siento que no tengo los recursos para poder adaptarme a eso que los grandes me piden. Entonces me quedo en mi propio universo. ¿Se puede recuperar niños que están en su propio universo? Sí, pero tenemos que entrar. ¿A dónde? Al universo del niño. ¿A dónde? En una masa de una piscina de agua, como si fuera el primer día, y navegar ahí, en vez de creer que el niño es el que tiene un problema. Son niños que tienen una fuerza de voluntad extraordinaria, porque no importa todo lo que pretendamos, los niños no están dispuestos a alejarse de su propia... Ahí, se había apagado el micrófono, no sé por qué. Entonces, para mí son niños, los niños dentro del espectro autista, más allá de que se diagnostican muchos niños que de autismo no tienen nada. Pero bueno, ahora se pusieron muy de moda todas estos diagnósticos, para mi gusto, demasiado, bueno, demasiado exagerados y entonces les hacen un montón, en fin, no importa. Es un tema, lo que pasa es que acá vamos a tener que ver cada mamá de cada niño diagnosticado en particular. Y miren lo que les estoy diciendo. No estoy diciendo vamos a mirar a cada niño en particular. Acá vamos a mirar la infancia de cada mamá de un niño diagnosticado en particular. Y digo niño diagnosticado, no estoy diciendo niño autista, porque en principio yo pongo en duda todos los diagnósticos.
hasta que realmente miremos qué hace ese niño, en qué circunstancias sí se conecta, qué cosas sí le importan. Porque todos estos niños diagnosticados, cuando uno ingresa en su universo, los niños están en un éxtasis absoluto y tienen las puertas abiertas para que los acompañemos. Entonces, pongo muy en duda los diagnósticos, pero como estos son temas muy delicados, hay que mirar la historia de cada mamá, de cada niño diagnosticado. Laura, otra pregunta que te hacen es, en realidad, ¿qué sucede, verdad, con estos roles impuestos a las mujeres y que en el sentido de cuando tú sientes que no quieres ser madre, que no es parte de tu proyecto de vida ser mamá, ser madre? ¿Cómo, aquí van preguntando varias personas, en qué momento se puede ya realmente dar por hecho como una certeza de tu vida? Y en qué otros momentos, pues, al igual puede ser necesario de generar un trabajo contigo misma para darte cuenta si realmente quieres maternar o ser madre por una condición social, por un contexto, o realmente porque lo sientes y lo quieres. Miren, entiendo algo que es así. A ver si estoy respondiendo. Una cosa es el deseo de ser madre y otra cosa es el instinto materno. El deseo de ser madre es cultural. Algunas mujeres queremos ser madres y otras mujeres no nos importa para nada ser madres. Lamentablemente, algunas mujeres queremos ser madres y no lo conseguimos, y otras mujeres nunca quisimos ser madres y tuvimos 10. Ahora, una jirafa no dice, yo quiero ser madre. Una gata no dice, me parece que a mí me gustaría ser madre el año que viene. El deseo es una construcción cultural. Ahora, vamos a dejar eso de un lado. Por el otro lado, ¿qué es instintivo? Instintivo es que es relativo a la especie, la atracción sexual por un otro. Eso es instintivo. La atracción sexual todos tenemos en algún momento de la vida, a veces en muchos momentos de la vida. De hecho es instintivo porque a mí me atrae a alguien que justo no es la persona adecuada para mí. ¿Cuántos de nosotros tenemos atracción sexual por alguien con quien no podemos tener un contacto sexual? ¿Por qué no? Porque estoy casado, porque el otro está, o porque no se puede, o porque es un actor de la televisión y nunca voy, no importa, ¿no? Pero todos tenemos atracción sexual por diferentes personas, en diferentes circunstancias de la vida, en diferentes momentos. Muy bien, eso es instintivo. O sea, no es cultural. Ay, a mí me gusta. No, es instintivo, me sucede. Es más, me sucede más allá de mi decisión. Muy bien. Vamos a suponer que algunas veces, que a través de la atracción sexual hay un coito. Muy bien, hasta ahí es instintivo. Y como consecuencia de esa relación sexual, aparece un embarazo. Hasta ahí es naturaleza humana. Muy bien. Vamos a tratar de imaginar para poder salir de todos nuestros enredos mentales y nuestra cultura y lo que está bien y lo que está mal y lo que me dicen y lo que no me dicen, etcétera, y los condicionamientos culturales y demás, que yo soy una chica de 14 años que, al estilo Tarzán, me crié sola en una isla desierta. Un buen día llegó alguien, me embarazó y después salió. No sé nada de la vida. Nadie me dijo nada. Bueno, y un buen día el embarazo llega a su término y yo voy a parir un niño. Instintivamente, como nadie me molestó, no fui al hospital, no me castigaron, no me amenazaron, no me hicieron análisis, no me hicieron episiotomía, no me hicieron cesárea, nadie me molestó porque estoy sola en una isla desierta, no sé nada de la vida. Entonces, como nadie me molestó, cuando la criatura nace, aparece el instinto materno, que es relativo a la especie. ¿Qué es? Eso lo tienen todos los animales mientras no estén en cautiverio. Y aparece la criatura, yo tengo una lluvia de oxitocina, que es lo que Michel Odan llama la hormona del amor, como ustedes saben, y eso hace de que siento apego por la criatura. Entonces lo voy a amparar, lo voy a nutrir, le voy a dar la teta, lo voy a proteger, subo a las ramas del árbol para que no venga ningún animal y no me lo coma, y yo tengo como ese instinto materno. Acá tenemos otro problema. Si como mujer voy a parir en cautiverio, que es como les pasa a los animales que están en los zoológicos, ustedes vieron que cuando, no sé, un oso polar tiene, no sé,
no sé, en la Florida, una criatura, es una noticia en todo el mundo, porque es muy raro que las hembras en cautiverio queden preñadas por el nivel de estrés. Y si quedan preñadas y pueden parir una criatura, en principio las desconocen. ¿Por qué? Porque tiene mucha más adrenalina que oxitocina. Entonces, la adrenalina, es decir, el instinto de supervivencia, que también es instintivo, mata el instinto materno. Entonces la osa, el elefante, lo que fuera, dice, no, yo primero me tengo que salvar yo. A mí esta criatura que me la saquen. Las mujeres que vamos en masa a parir a las instituciones médicas, todavía no entiendo muy bien por qué, lo que tenemos es cóctel de adrenalina, porque hace solo 100 años que hemos salido, 80 años, es como en los últimos 3 segundos de la historia de la humanidad, que las mujeres salimos de nuestras casas para ir a parir a otro lugar que no conocemos, es ridículo. ¿Cómo vamos a salir de nuestra propia cueva para parir? Sin embargo, nos vamos. Bueno, y nos pasan un montón de cosas de las cuales no tenemos conciencia. Entonces, tenemos un cóctel de adrenalina. Cuando el bebé finalmente nace por cesárea o por parto vaginal, con anestesias y todo lo demás, lo que aparece es el instinto de supervivencia, que mata el instinto materno. Entonces decimos, ay, se ve que yo no tengo instinto materno, era porque yo no quería quizá tener hijos. Y ahí nos hacemos unos rollos en la cabeza terribles, entre el deseo, que es cultural, más el instinto materno, que las condiciones no permiten que emerja, tal cual como está previsto en la naturaleza. Después nos hacemos unos líos bárbaros, y son todos unos rollos mentales. Entonces, lo que pasa es que todos dicen que las mujeres tenemos que ser madres. ¿Quién lo dice? Nuestra propia mamá. ¿Qué es la sociedad? Nuestra propia mamá. A ver, preguntémonos qué es lo que pretende nuestra mamá de nosotras, que está también esperando a ver si le damos un nieto o no. La realidad es que ¿dónde está escrito que las mujeres tenemos que tener hijos? No está escrito en ninguna parte. Después el destino decidirá si tenemos, si no tenemos, en buenas condiciones, en malas condiciones, se verá. Pero en realidad el deseo de tener hijos no está inscrito en el diseño original de los humanos. Y para que el instinto materno aparezca una vez que la criatura ha nacido, no podemos tener instinto materno sin haber pasado por ese cóctel de oxitocina. Tendríamos que parir en muy buenas condiciones. Beto. Sí, yo creo que cada vez se abren más interrogantes. Yo creo que una cosa importante que ya la había comentado en el directo que tuvimos por Facebook y YouTube, y ahora aprovecho porque veo que se está sumando más gente, es que me gustaría poder también decir que en el caso de nosotras como la Organización Montessori Canela Internacional, nuestra intención de hacer estas Masterclass Gold no es promover verdades, sino que promover miradas, experiencias, visiones de diferentes personas, de diferentes investigadores, de diferentes maestros, diferentes rubros y disciplinas, que puedan aportar a que cada uno de nosotras pueda ir cuestionando, pueda ir analizando, y en ese sentido, evidentemente, no necesariamente Montessori Canela o Marco, yo y el equipo puede estar de acuerdo o no con ciertos planteamientos, así como tú, porque muchas veces culturalmente se nos educa o se nos escolariza, ¿verdad? Para decir, ok, sí, así es, y nos ponemos enseguida en un espacio jerárquico en disminución del otro porque creemos que el otro todo lo sabe. Y creo que de alguna manera también nos vamos poniendo, y yo eso lo he visto muchísimo acá, en Europa principalmente, nos vamos poniendo como en una especie de, no sé, como camino pantanoso en las maternidades y las paternidades, donde ya no confiamos en lo que a mí me parece, en mi sentido común. Empezamos a desconfiar de nuestro instinto, de nuestro olfato, del poder sentir y generar, ¿verdad?, esas miradas vinculantes, ese espacio amoroso, respetuoso, no solo con nuestros hijos, porque no es unidireccional, sino que con el entorno familiar. Entonces, desde ese espacio, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que también lo han ido preguntando, es cómo en esto has hablado, ¿verdad?, de los roles, de los personajes que vamos construyendo nosotras desde la mirada gestáltica y desde todo el trabajo del legado de Claudio Naranjo también vamos viendo esa sanación de tu niño interior, pero que en palabras se ve súper bonito, pero cuando uno ya empieza a profundizar, como has dicho al principio, en esta autobiografía emocional, en esta autoconstrucción y deconstrucción de muchas cosas que vamos teniendo así encima y que cargan nuestra mochila,
En ese camino se puede hacer de diferentes formas. Aquí hay una compañera que pregunta si solo el camino terapéutico sería una de esas vías para poder ir deconstruyendo nuestros propios personajes, o si hay otras formas de poder lograrlo. Hay millones de formas. A mí, camino terapéutico, no me gusta mucho el concepto, porque hoy en día dentro de terapia se engloba cualquier cosa. Así que, bueno, hay sistemas que me gustan más y sistemas que me gustan menos. A mí, yo generé un sistema terapéutico que lo llamé la biografía humana y que creo que es consistente, directo, contundente, claro, lógico, etcétera, y que pone siempre en comparación las expectativas que traíamos como criaturas de mamíferos humanos al nacer, ¿no? Y compara eso. Hay sistemas que a mí me gustan más y otros que me gustan menos. A mí en terapéutico me parece muy grande, porque también hay un montón de terapias que son realmente muy... Que funcionan como alianza del personaje, ¿no? Que son como muy ciegas, o también a veces hay como demasiadas interpretaciones que nos hace armar más lío en la cabeza. Cuando yo antes les hablaba del discurso materno, que es algo que nosotros también tenemos que desarmar, esto que vos dijiste, Beth, desarmar, limpiar, ¿no? Depurar. A veces también tenemos que depurar un montón de interpretaciones de terapias que han hecho un lío de interpretaciones que al final tenemos que limpiar como si quisiéramos, no sé, sembrar algo, tenemos que primero limpiar la maleza, nutrir primero la tierra y después ver cuáles son los granos que vamos a poner, porque a veces si no es una ensalada de ideas. Ahora, lo que sí yo creo, y esto ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha habido caminos espirituales de todo tipo, digamos. En una época también se lo llamaban religiones, que no es la religión tal cual la entendemos hoy en día, pero muchísimos sistemas morales que siempre proponían básicamente casi lo mismo, ¿no? Conócete a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, etcétera. O sea que finalmente estamos siempre dando vueltas más o menos sobre lo mismo. Lo que sí yo creo es que el juego de luz y sombra es así, digamos, porque somos seres polares, porque estamos encarnados en esta vida. Entonces, no es algo que uno pueda hacer consigo mismo. Es como nosotros necesitamos un espejo para mirar la espalda. Entonces, sí necesitamos un otro entrenado, puede ser un maestro, puede ser un profesional. En mi caso son los VHadores. Nosotros a la biografía humana lo llamamos VH por sus iniciales, entonces a los profesionales entrenados los llamamos VHadores, así como en la constelación familiar se los llaman consteladores. Bueno, son personas entrenadas que van a mirar del otro lado, porque uno no puede mirarse la propia sombra, eso es una pretensión que es un poco ingenua desde mi punto de vista, pero caminos hay muchos. Mientras sean verdaderos, caminos siempre ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Laura. Yo creo que... Marco, dale, Marco. Laura, ¿qué es, desde tu enfoque, desde tu mirada, el amor y el sentido de la bondad? No sé si planteártelo en la evolución de la especie humana o en la civilización actual. ¿Qué rol juega? ¿Qué es y qué rol juega el amor, el sentido del amor? Y la bondad, el sentido de la bondad, porque es un elemento neurálgico, creo, en una mirada nueva. Me encanta esa una pregunta. mirada fresca. Me encanta esa pregunta, ¿por qué? Porque todos los niños, y vuelvo al diseño original del ser humano, nacemos buenos, amorosos y con una exquisita capacidad para amar. Eso está inscripto en nuestro diseño, nuestra capacidad para amar. Solo que llegamos al mundo tan inmaduros que en los primeros años necesitamos sentirnos amados, para después, como les decía, ensayar formas de amar y durante la adultez amar francamente. La bondad está totalmente relacionado con el amor. El amor es yo te amo, no me enamoré. Son dos cosas muy distintas. Por eso a mí el amor romántico, que es, digamos, desde que apareció el matrimonio, que el matrimonio ya sabemos que es una... en realidad el matrimonio apareció para conservar el patrimonio, ¿no? Que la manera que un señor que tenía campos o tenía ciertas propiedades o valores o lo que fuera, podía heredarle a sus hijos, era asegurarse que esa mujer, a través de la represión sexual, iba a tener contacto sexual solamente con
con él, y entonces esos hijos iban a ser propios. Entonces, para conservar el patrimonio, generamos el matrimonio, que es una cosa muy moderna en la historia de la humanidad. Y para sostener el matrimonio, con la represión sexual, es decir, que esa mujer, y se supone que ese varón, pero bueno, que esa mujer que es la que concibe los hijos, no iba a tener contacto sexual para garantizar que esos hijos son hijos de ese señor, se requiere un nivel de represión sexual total, porque naturalmente hombres y mujeres tenemos atracción sexual diversa, pero bueno, eso lo vamos a dejar al lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este último siglo, porque antes el matrimonio ni siquiera, este último siglo se armó toda una especie de parafernalia en torno al amor romántico, que es lo que vemos en todas las películas de Hollywood, en todas las telenovelas, ¿no? Y fueron felices y comieron perdices, ¿no? Entonces nos montamos sobre una fantasía que no es real, porque el amor más puro no es el amor ligado a la atracción sexual. Por supuesto, el amor más puro para mí, si es que no estamos demasiado lastimadas y si es que no nos escapamos de la fusión emocional, es el amor materno. Es decir, es el instinto materno con la espontaneidad de amar, criar, cuidar, proteger, nutrir a ese niño. Ahora, ese niño amado, sentido, protegido, querido, amparado, va a poder desarrollar algo que le es propio, porque todos nacemos con capacidad para amar. Amar es hacerle bien al otro, y aquí viene la palabra amor junto con bondad. Cuando amamos, somos buenos para el otro. Ahora, y yo creo que esto, así, o sea, ese es nuestro diseño original. Vos decías, ¿lo vemos en términos históricos o lo vemos en términos de nuestra civilización? ¿Cuál es el problema? Que de la historia nosotros no sabemos nada, porque hace, no sé, 7 millones de años que existe el ser humano en esta tierra y con suerte sabemos algo de los últimos 5.000 años. Y los últimos 5.000 años es patriarcado en todo el mundo. Y apenas tenemos algunas noticias, entonces es muy difícil poder hablar. Por eso, en realidad, es tan difícil hablar sobre el ser humano que siempre vuelvo al niño tal cual nace, porque nace tal cual está diseñado. Y realmente, si nosotros tenemos la posibilidad de mirar a un niño que acaba de nacer, que está mamando gozosamente, que tuvo un parto sin intervención, ¿no? Y que tuvo un nacimiento sin que nadie lo haya tocado, y que la mamá lo pudo sacar y poner sobre su pecho, y el niño abre los ojos y busca la mirada de mamá, y fija la mirada en mamá. Probablemente nunca vamos a ver ojos más amorosos o más enamorados que los de un niño recién nacido que encontró la mirada de su mamá. Si nosotros tenemos la gracia, la oportunidad, la felicidad de poder ser partícipes de un parto en casa, de estas características, vamos a decir, el amor existe. Ahora, ese niño va a tener que ser muy bien tratado, atendido, acariciado, acompasado, compadecido a lo largo de toda su infancia, porque entonces ese niño se va a ir convirtiendo luego en un niño, en un joven, en un adulto bondadoso. Bondadoso con quien sea y amoroso con quien sea, es decir, con capacidad de amar. Y a mí me parece que nosotros que venimos todos tan lastimados, volviendo a lo que decía al principio, yo creo que ese tendría que ser nuestro proyecto de vida. Probablemente lo que nosotros hagamos, a toda la gente que participa en la biografía humana, haciendo sus recorridos y sus procesos, que empiezan a ver el desastre de las propias vidas y el desastre de la vida de todo el mundo, ¿no? Y que empiezan a estar con mucha desesperanza, suelo decir, no es para nuestra propia vida que estamos trabajando, es para la vida de quienes nos suceden. Porque puede ser que si nosotros a los 40 empezamos un proceso realmente muy fuerte, muy compenetrado, muy comprometido de indagación personal, vamos a necesitar otros 40 años para salir de nuestros automáticos. Pero esos niños que dependen de nosotros van a tener una vida armoniosa, segura, con mucha más
bondad y con mucho más amor para desplegar. Entonces, en vez de pensar en nuestro propio confort, pensemos si estamos facilitando la vida futura de nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos o quienes sean. Muchas gracias, Laura. Mira, Laura, yo ya me gustaría invitarte a cerrar con una idea fuerza. ¿Con qué te gustaría que las más de 300 personas que se han conectado se fueran contigo de esta masterclass contigo? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál sería la idea fuerza que a ti te gustaría transmitir? Porque la verdad que ya vamos casi 3 horas, hay mucha gente que ha estado esperando mucho rato y has puesto temas que son profundísimos. A mí me habría encantado profundizar en lo holístico, en el holos, en el concepto de holos, ¿ya? Que está que nace mucho en el budismo, sin embargo está muy occidentalizado. Tocaste un tema brutal, patriarcado, matriarcado. Y en el matriarcado está todo el tema del placer y del disfrute femenino, cómo ha estado vetado en la mujer, además por una visión judeocristiana. O sea, sin ir muy lejos, o sea, hasta los años 50 más o menos, una mujer dada al disfrute de sí era considerada una enfermedad, era considerada una histeria. La histeria era una enfermedad. Aquellas mujeres que se daban al placer eran consideradas enfermas mentales. El tema de la crianza, los niños, la escuela, no sé, yo la verdad que casi te dejaría invitado para otra masterclass, porque es muy profundo. Pero para ir cerrando ya, que ya llevamos mucho rato, casi 3 horas, ¿cuál es la idea fuerza que te gustaría transmitir? Bueno, yo sé que hemos abierto como un montón de ventanitas de Windows y nuestra cabeza ya está ahí, que va a necesitar un reseteo. Yo sé que cada uno de estos temas podríamos profundizar muchísimo más. A ver, yo quiero dejar varias cosas. Uno, yo sé que la mayoría de la gente está en España se consiguen muy pocos libros míos, pero si los consigan, invito a que los lean. Hay también algunos audiolibros, qué sé yo, para ir metiéndose. Lo que a mí, a ver, la idea principal es, cada uno de nosotros tiene que averiguar qué hemos venido a hacer a este mundo. Otra idea, los niños siempre tienen razón, lo vuelvo a decir, los niños siempre tienen razón, así que vamos a tener que desandar nuestras razones y entregarnos a la perfección y la sabiduría de cada niño, y me gustaría que estas no sean palabras huecas que quedan bonitas, porque es muy difícil en nuestra vida cotidiana realmente darles la razón al niño. Que nosotros no podamos satisfacerlos es probable, es posible. Muchos de nosotros tenemos vidas muy complicadas, pero como mínimo démosles la razón, digámosle que sí tienen razón y vamos a ver de qué manera podemos resolver una parte de lo que nos piden, pero no decirles que no, porque tienen razón. Y, a ver, hace demasiados años que trabajo en esto, es tanto lo que hay para hacer, y es tanto el discurso engañado de cada uno de nosotros, y estamos todos tan creídos, cada uno de nosotros, de diferentes creencias, ¿no? Mandatos, discursos, en general muy embebidos del discurso materno, que lo que les propongo es que investiguen un poquito más. Investiguen, por supuesto los invito a que miren un poco, yo estoy en las redes, en la web, hay todo, es muy fácil, ponen Laura Gutman en Google y encuentran de todo. Vean los videos que hay en YouTube, averigüen, qué sé yo, hay de todo. Si les interesa, si sienten que algo de lo que yo les dije coincide con lo que ustedes están buscando, y si no coincide, buscarán por otros lados, está lleno de maestros por todos lados. Pero para mí la idea principal es, no vamos a poder darle a cada niño real hoy lo que merece si nosotros no tenemos la valentía de entrar en contacto con el niño o la niña real que nosotros hemos sido. Para eso yo propongo un sistema que, como les dije, es la biografía humana, puede haber otros sistemas. A mí me parece que el punto de inicio siempre va a ser nuestra niñez real, no es la niñez que creemos, no es la niñez que recordamos, es otra. Y eso hay que hacer un trabajito de investigación muy comprometido. Eso. Muchas gracias, Laura. A mí me gustaría en los próximos días tener una conversación más concreta contigo, porque
como organización Montessori Canela estamos convencidos de la importancia de hacer sinergia entre quienes trabajamos y creemos en un mundo mejor. Así que yo te dejo, aunque te conocemos hace muchos años, pues te invitamos a que podamos tener una reunión los próximos días para concretar más alguna forma de colaborar en la construcción de un mundo mejor. Creo que faltan manos y quienes estamos trabajando en esta idea, pues tenemos que sumar y no restar. ¿Bien? Les agradezco mucho y quiero aprovechar también para pedir disculpas. Estuvimos 1 hora y media intentando con temas técnicos, así que agradezco mucho a la gente que se ha quedado. Sé que en España ya es tarde, así que agradezco que todos se han tenido que retrasar muchísimo más. Y Betsabe, muchísimas gracias, y Marcos, gracias, y Loreto, gracias. Gracias a todos por esta convocatoria, y nos veremos pronto. Bueno, a mí me gustaría poder cerrar también, ¿verdad?, diciendo que claro, yo resueno mucho con muchos autores, con muchos investigadores, porque además nosotras, que la gente que ya trabaja y nos conoce, somos investigadores y somos autores también, y la verdad es que ya me parece a mí que poder vibrar tan solo con el hecho de poder escucharnos, mirarnos a los ojos, es algo que para mí es un regalo maravilloso, y por eso partí diciendo, bueno, hace un ratito, ¿verdad?, que no significa que cuando yo escucho al otro, he de estar de acuerdo con todo lo que el otro dice, porque entonces lo que estaríamos haciendo realmente es una conquista del otro y estaríamos, aún así, entre nosotros poniéndonos, anulándonos, ¿verdad?, nuestra propia capacidad de pensamiento, nuestra propia capacidad de conexión con el amor, con nuestra conexión con el autoconocimiento. Y desde ese espacio, te quiero agradecer, Laura, porque creo que de una u otra manera todo lo que vamos aportando en estos espacios gratuitos, 100% gratuitos para toda la comunidad internacional, creo que va ayudando a que podamos deconstruir una forma de aprender que nos ha sido impuesta en las escuelas, en muchos formatos de escolarización, y que nos van encadenando y que nos van haciendo olvidar quiénes realmente somos y quiénes realmente queremos ser. Desde ese espacio, Montessori Canela Internacional insiste muchísimo en que el real cambio, el paso más difícil de dar, no es aprender a usar materiales Montessori, sino que el paso más difícil de hacer es ese proceso de trabajar el adulto en ese camino de autoconocimiento que te lleva al perdón, que te lleva a ser sincero y honesto contigo mismo, contigo misma, porque una vez que nosotras nos podemos ir liberando, y que yo creo que de verdad a mí me faltarán muchas vidas para poder lograrlo, pero cuando te vas quitando todo eso, realmente se puede establecer un vínculo y un contacto, nosotras y nosotros que somos educadores también, no solo con los niños y los adolescentes, sino que también con las personas que nos rodean. Y en ese sentido creo que siempre vamos a continuar diciendo que el primer elemento del ambiente preparado que propone María Montessori, que se ha de trabajar, es nuestra propia vida. Y por eso es que agradezco muchísimo a Laura y a todo el equipo técnico que nos estuvo ayudando, acompañando para que todo esto saliera adelante. Agradezco muchísimo, muchísimo todo el tiempo, también a todas las compañeras que han permanecido aquí. Esta transmisión la vamos a compartir y quiero, antes de despedirme, poder decirte que nuestra próxima masterclass, que va a ser el 16 de marzo, en esa próxima masterclass nos va a acompañar otro referente internacional, otro compañero que seguro que ustedes se han leído más de algún libro de él. Me refiero a Carlos González, compañero de acá de España, que trabaja también todos estos procesos de crianza respetuosa, de una cuestión de vernos, de ver al ser humano en su totalidad, en su plenitud. Así es que el 16 de marzo tenemos la siguiente masterclass gratuita, están todos y todas súper invitados e invitadas, y vamos a, por supuesto, a poder compartir en nuestras redes sociales, y también si se suscriben en nuestra página web, les va a llegar todo para que puedan tener allí acceso a estos espacios 100% gratuitos. Y finalmente, simplemente, Laura, te quiero explicar que le hemos llamado Masterclass Gold porque en la educación Montessori, María Montessori le atribuye el color dorado a aquellos materiales clave que van a hacer que una todos los demás saberes que existen en ese entorno del niño.
Entonces, por eso es que hay algunos materiales que tienen el color dorado, porque digamos que son esenciales para la comprensión de todo lo demás. Y por eso es que a estas clases abiertas y gratuitas con ponentes internacionales les hemos denominado Masterclass Gold, todas las del 2021 que vamos a tener, muchísimas. Todavía no les puedo contar quiénes más siguen, pero de verdad que hay una cartelera maravillosa y agradecemos mucho por la confianza, por el cariño y por construir juntos estos conocimientos, porque yo creo que al final vamos todos y todas co-creando realidades y saberes, gracias a la experiencia que nos benefician a nosotras, pero también a las niñas y a los niños, por cierto, a los adolescentes. Así que muchas gracias. Aquí mis compañeras están dejando los datos de Laura, su página web, sus redes sociales donde pueden encontrar más de su trabajo, y también están dejándoles la dirección donde se pueden apuntar para que podamos mandarles el vídeo y lo puedan volver a ver y a estudiar, todas las personas también que llegaron un poquito después, para que todos tengan acceso. Así es que muchas gracias. Y bueno, continuamos en contacto. Marco, muchísimas gracias también. Aquí quiero de verdad dar unas gracias especiales a Loreto, que ha estado 3 horas transmitiendo. Sabemos que cuando hay una energía brutal, ¿verdad? En lengua de signos, hay turnos y se van relevando en el equipo, pero quiero darle las gracias de verdad porque, o sea, gracias a su compañía, es que también estos mensajes pueden llegar como un espacio de justicia social, no como un favor, que eso por favor quede súper claro. Montessori Canela no le hace un favor a la comunidad internacional de personas sordas, no, ni tampoco es una cuestión porque, ay, que somos guays, ¿no? Como se dice aquí en España. Es una cuestión de justicia social, no podemos hablar de inclusión si no somos espacios inclusivos, ¿ya? Eso es una cuestión de base. Tampoco podemos hablar de inclusión esperando a que cambien las normativas, a que se tomen acciones concretas. Tengo que yo plantearme en mi vida hoy, con lo que tengo alrededor, cómo puedo yo vivir en un espacio inclusivo, porque eso nos hace más libres. Ni siquiera es una cuestión de tolerancia, es una cuestión simplemente de dignidad. Así es que muchísimas gracias, Loreto, de todo corazón, porque has podido acompañarnos, y de aquí en adelante, pues ya verán que Montessori Canela Internacional va a continuar signando, ¿verdad?, todas sus actividades porque es algo necesario. Así que muchas gracias. Aquí mandan bendiciones, mandan saludos, mandan aplausos, todo. Muchas gracias. Antes de cerrar, me gustaría decir 2 cositas, Beth. Primero, reiterar la invitación a que se suscriban a nuestra newsletter para todas aquellas personas que quieran estar plenamente informadas de todos los cursos y actividades gratuitas en este espíritu, en esta decisión que hemos tomado como organización de democratizar el acceso al conocimiento para todas aquellas, sobre todo sectores de escasos recursos que nos escuchan de distintos rincones del mundo y sobre todo de América Latina. Por favor, suscríbanse a nuestra newsletter para que tengan esta grabación y tengan todas las actividades gratuitas que vamos realizando. Por otro lado, también hacerles una invitación para nuestro próximo curso gratuito que va a comenzar el 1, 2 y 3 y 4 de marzo. Los primeros días de marzo va a comenzar otro curso gratuito, y por eso digo, es fundamental que se suscriban a nuestra newsletter para que les llegue la invitación y puedan participar de este nuevo curso que vamos a lanzar. Y por último, decirles que una forma que tenemos de financiar estas actividades es a través de las formaciones de guías Montessori y asesoramiento en la transformación de escuelas que tenemos a nivel mundial. Estamos con el proceso abierto de matrículas para guías Montessori y yo les quiero invitar a que revisen la información. Tenemos muchas novedades, tenemos una propuesta 100% online, tenemos una propuesta de que se incorporen a un grupo de I+D, donde poner investigación y desarrollo. Tenemos talleres de diseño de materiales para aquellas escuelas que no pueden comprar material, pero aún así quieren encontrar la forma de crear su propio material, pues tienen en esta versión también videos o talleres. Vamos a preparar talleres para que puedan crear su propio material y lo puedan transferir a distintos contextos educativos. Entonces, con esto cierro. Yo los invito a que nos ayuden a difundir esta propuesta que estamos lanzando para poder mantener viva esta idea de transformación de la escuela que llevamos trabajando hace más de 13 años
en el mundo, pero parece que con este contexto, con este tema del coronavirus, parece que hubiésemos nacido en el 2020. Y la verdad que estamos, por un lado, agradecidos de todo lo que la globalización y lo virtual nos están ayudando a mostrar el trabajo que hacemos en el campo de la investigación, en el campo del desarrollo humano y en el campo de la formación del profesorado, y queremos seguir creciendo para llegar a todos los rincones posibles, a todas las escuelas que crean y quieran una mejor educación para niños, niñas y jóvenes. Así que la invitación está abierta, suscríbanse a nuestra newsletter. Quienes quieran información de nuestra propuesta de formación de guías Montessori de infantil y de primaria o de taller, más conocida como taller, están ahí disponibles en nuestra web, visitarnos y hacernos todas las consultas que quieran para que estén completamente atendidos e informados de todo lo que estamos haciendo como institución. Así que muchas gracias y un saludo grande a todos. Hasta marzo, nos vemos en la siguiente clase gratuita de marzo y en el siguiente curso de... Es que eso iba a decir, el 1 de marzo se abre el siguiente curso gratuito que va a durar todas las semanas, la Semana de la Educación. Ahí va a ser todo 100% gratuito, y el 16 de marzo la segunda masterclass con Carlos González. Así es que muchísimas gracias y atentos y atentas a nuestras redes porque vamos a ir avisando. Adiós mundo, que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Un beso.